Muy buenas tardes. El Semillero de Salud Pública de la Universidad CES les da la bienvenida a esta versión de la tertulia en salud pública, a la que fueron convocados toda la comunidad universitaria. Actualmente contamos con una muy buena presencia de estudiantes y de docentes de diversas facultades. Les agradecemos el estar aquí y el disponer de su tiempo para conversar con nosotros este rato. Todos sabemos que cuando estamos en la universidad no solamente debemos fortalecernos en lo académico, en la excelencia académica, sino en el ser, en lo humano, en la manera como vamos a responder a todas las dificultades que se nos presenten en el transcurso de la vida y en nuestro quehacer laboral. Por eso, el día de hoy invitamos a dos de sus compañeras, Natalia Rodríguez y Laura Andrea Silva, dos estudiantes que el semestre pasado estaban en noveno y estaban haciendo su rotación en el primer nivel de atención que en medicina titulamos intervención en salud. Estaban rotando en ese momento por el hospital de Salgar cuando se presentó la tragedia. Ellas el día de hoy quisieron venir a acompañarnos y a contarnos acerca de su experiencia desde lo académico, desde el enfrentarse a su quehacer como médico y desde lo humano, en su experiencia con el municipio de Salgar. Les damos la bienvenida y nuevamente les agradecemos por su presencia. Buenas tardes. Queremos agradecerles a todos la presencia. Bueno, Salgar, una experiencia de dolor y crecimiento, como la doctora Marcela nos dijo. Estábamos haciendo el rural el semestre pasado, el ruralito, y aconteció pues este desastre natural. Bueno, primero ubiquémonos. Salgar está ubicado al suroeste del departamento de Antioquia, a 101 kilómetros de Medellín, más o menos 2 horas y media a 3 horas y media. Está formado por 4 corregimientos y 32 veredas. Es importante que nos ubiquemos como espacialmente en el municipio, ya que es un municipio que queda ubicado pues como entre dos cañones. Entonces, como toda la caudal del río recorre el municipio. Bueno, la zona urbana solo cuenta pues el 36% de las personas, el resto están ubicadas en los corregimientos, en el área rural. Su economía se basa básicamente en la cafetería, pues en la agricultura cafetera. Entonces, acá como dijo mi compañera Natalia, se observa que está entre 2 montañas y todo el pueblo se desarrolla y se ubicó alrededor del caudal del río. Bueno, el municipio solo cuenta con un hospital que se llama S. San José de Salgar para suplir todas las necesidades de salud de la población. Es un primer nivel de complejidad, pero cuenta con servicios de segundo nivel, como lo son radiología y algunos laboratorios clínicos. Aquí se observa cómo es una casa antigua, muy bonita, pues es muy agradable y muy grande. Bueno, un desastre natural que causa conmoción en toda Antioquia. Era el 18 de mayo
las 3 de la mañana y la creciente del río La Liborina se desborda, se lleva casi todo el corregimiento Las Margaritas y también afecta a los barrios en la zona urbana, Las Peñitas y Los Mangos. La furia de las aguas destruyó absolutamente todo a su paso, 31 viviendas, aproximadamente 61 habitantes muertos y llegan todos al hospital. Nosotros en ese momento no estábamos porque era un puente y eso fue el lunes festivo. Entonces todos los médicos, excepto los 3 que estaban disponibles, se vinieron para Medellín. Entonces esta tragedia le tocó solo a los 3 médicos que estaban en ese momento disponibles. Bueno, esto fue tomado del Espectador, es el testimonio de uno de los sobrevivientes que dice: el lamento era tremendo, se escuchaban gritos y alaridos, pero nadie podía hacer nada, estaba lloviendo y avanzaba la avalancha. Cuando logramos ver, había cuerpos sin cabezas, sin piernas y sin manos. O sea, totalmente el hospital colapsó, llegaban personas desmembradas, con heridas graves que tuvieron que ser remitidas inmediatamente. La suerte fue que se contó con el apoyo de todos los municipios aledaños, entonces ellos prestaron sus ambulancias y llegaban hasta el hospital. Ya de ahí los 3 médicos hacían el triaje y decidían qué pacientes tenían que ser llevados inmediatamente a otro nivel de complejidad. Entonces mandaban 5, 3, todos los pacientes que cupieran una ambulancia, que iban todos para Medellín, todos para ortopedia porque tenían fracturas abiertas. Entonces así se fue evacuando y las heridas más superficiales o menos que ponían en peligro, que no ponían en peligro la vida de las personas, sí fueron tratadas ahí. Contiguamente estaban sucediendo las labores de búsqueda en el lugar, pues en el punto clave, donde se hablaba cerca de 150 personas desaparecidas, pero este número en realidad era muy superficial porque muchas familias se las llevaron enteras. Entonces, ¿qué familiar iba a ir a decir: es que a mí se me perdió mi hijo o mi esposo? Porque se llevó toda la familia. Entonces este número en realidad es pequeño para la magnitud de las personas desaparecidas. Esto es más o menos como quedó un pedazo, pues esta es como la zona urbana, que no fue como el epicentro del desastre, pero sí estaba muy contiguo. El desastre en tal ocurrió más o menos a 1 hora y media del hospital. Pues el desastre ocurrió pues como en el límite del municipio con Urrao, eso se llama Cerro Plateado, pues es muy alejado del pueblo, pero como fue muy grande pues el deslizamiento, pues la montaña prácticamente se deslizó sobre el corregimiento de Las Margaritas y alcanzó pues como a afectar una zona urbana pues como grande que queda muy cerca al hospital. Bueno, recordemos que en el Plan Decenal de Salud Pública hay una dimensión que habla específicamente de las emergencias y los desastres, y lo que nos dice es que en el plan de gestión de riesgo todos los países deben tener
una forma de abordar un momento de desastre, que tiene que haber ayuda de los sectores de toda la comunidad para poder solventar los problemas de salud que en el momento se presenten y poder lograr cumplir como con los objetivos y salvar a la mayor cantidad de gente posible. Pues en el hospital, como una semana antes de que ocurrieran pues como los hechos, se estaba tratando de implementar como un sistema como de, pues de gestión de riesgos, si llegara a ocurrir alguna catástrofe, como el protocolo que se debía seguir. Lastimosamente para cuando ocurrió eso no se había terminado pues como de montar como el protocolo en sí, pues y no, el hospital no contaba pues como con un plan de contingencia. Sí, en realidad no estábamos preparados, simplemente se habían comprado como unos walkie-talkies y todos decíamos como, eso de aquí a que suceda algo no se va a necesitar, eso sí servirá. Y como que medio se distribuyeron actividades que se debían hacer, pero en realidad no se logró hacer como una prueba piloto que definiera qué se iba a hacer en un momento de desastre. Y lastimosamente al tiempo sucedió todo eso. Durante el proceso, los médicos rurales, como les dijimos, atendieron todo. Se recibe la ayuda de los municipios aledaños y pues nos llaman a nosotros y a las APHs para que colaboremos. Y sobre todo hay que rescatar que el voluntariado, pues el voluntariado que hubo y la magnitud de ayuda que se recibió fue lo que permitió que no colapsara el servicio y que se pudiera lograr un adecuado abordaje a ese desastre. Bueno, pues a raíz de lo que pasó, pues el servicio de urgencias, la idea era como mantener el servicio pues disponible por si ocurría pues otro evento, lo que fuera. Entonces en urgencias no quedó pues como absolutamente ningún paciente. Todos los pacientes que llegaron pues como con heridas importantes fueron remitidos inmediatamente. Y se habilitó pues extramuralmente, se habilitó el Coliseo y 2 albergues pues como para la atención de las familias afectadas durante la catástrofe y pues de los familiares y las personas pues como damnificadas. Entonces se hizo el traslado pues como de medicamentos, nosotras nos trasladamos pues para la atención de pacientes y pues como de las heridas que no, porque mucha gente estaba como en el shock pues de que no sabían qué había ocurrido y pensaban que si se desplazaban de esos sitios iban a perder como las ayudas económicas. Entonces realmente pues tocó hacer la atención como pues, de forma extramural. Así, este era un puente que comunicaba como un barrio del municipio con la parte de acá que quedaba el hospital, pues quedó totalmente destrozada. Entonces ahí en ese momento estaban tratando de armar pues la infraestructura pues para poder lograr evacuar a la gente que estaba en el barrio. Bueno, después de las 72 horas de la tragedia se confirman 84 víctimas, 200 personas desaparecidas y cerca de 1.260 damnificados. Todo lo que se hizo en ese momento fue como improvisando, se miraban qué necesidades tenía la gente y cómo podíamos resolverlas. Una de las formas, como contó mi compañera, era haciendo la atención extramural. Y sobre todo lo que más sucedió de las complicaciones fueron las complicaciones de las suturas, porque obviamente iban a ser heridas muy contaminadas, que se les hizo una profilaxis antibiótica, pero que se sabía que iban a volver, porque era muy difícil que personas que tenían hasta 115 puntos, que estuvieron contaminadas con lodo, con materia vegetal, de todo, no llegaran después, porque igual en ese momento no se podía hacer la sepsia y la antisepsia tan exhaustiva como se requería, o el desbridamiento, sino que era algo más como de hemostasia, pues como para controlar el momento como agudo. Agudo, exacto. Y ya luego llegaban, eran infectados y había que trasladarlos, hacerles tratamientos intravenosos para poder solventar la infección que se estaba presentando. Bueno, pues ya contamos lo de las heridas. Posterior pues como a la tragedia fue como difícil manejar ciertas situaciones que ocurrieron. Ditas pues como de haber ocurrido el desastre, se dieron casos pues como de falsas alarmas, como de cosas así,
que nuevamente volvían y colapsaban, el servicio de urgencias, llegaban personas heridas pues que pensaban que había pasado algo y al momento pues como de huir se caían pues como por barrancos, llegaban heridos, llegaban pues como en crisis de pánico. Entonces son como cosas que uno no piensa, uno solo piensa pues como en ayudar a las personas que están heridas y uno no alcanza pues como a imaginarse lo que puede llegar después, pues personas que viven asustadas en sus casas, pues y así como que continuó el resto pues como de semana. Sí, de hecho, o sea, el ambiente se torna tenso. Nosotras no dormíamos, ningún médico dormía porque en las noches era la lluvia impresionante y todos éramos pensando que ya nos iban a notificar que había otro desastre, que íbamos a tener que ir al hospital. O sea, fueron noches larguísimas que se trabajaba hasta las 9, 10 de la noche atendiendo personas, mirando de qué formas podíamos ayudarlos, tratar de solventar de alguna forma ese duelo, porque es muy difícil. ¿Vos qué le vas a decir a una persona que perdió a toda su familia, a niños que quedaron huérfanos y que enterraron a toda su familia? Es muy difícil ayudarlos y uno no sabe qué palabras decirles en ese momento que los haga sentir bien, porque pues, es muy difícil. Pues y normalmente pues a nosotros nos educan pues como para hacer el manejo pues de las enfermedades que afectan pues como otro tipo de cosas. No estábamos, en ese momento no nos sentíamos preparadas para manejar psicológicamente a las personas, como a tratar como de compensar un poquito lo que les había pasado, o sea, no hallábamos como la forma. Pues de hecho para nosotros uno de los aprendizajes pues como más grandes de la experiencia fue como saber abordar ese tipo de situaciones pues para las que no estábamos como realmente preparadas. Bueno, también se pensó en que las enfermedades crónicas obviamente se iban a descompensar porque eran pacientes que pues la avalancha se llevó la casa entera con sus medicamentos. Entonces lo que se decidió era todos, o sea, por medio del megáfono de la iglesia, se les informó a todos que fueran al hospital y que se les iba a dar toda la fórmula tal y como la tenían prescrita. Es una ventaja que sea un pueblo pequeño, entonces todos consultan en el mismo lugar y todos tienen la historia clínica dentro del hospital, entonces eso facilita que tú sepas cuál es el manejo y poder abordarlo, ¿cierto? Y además también se les llevaba pues la atención, si se podía, por ejemplo, a veces habían familias que decían, no, es que no nos podemos desplazar hasta el hospital, entonces, listo, deme su nombre y ya luego nos encargábamos nosotros de llevarles los medicamentos, evitando pues que después no fueran a llegar todos agudamente descompensados. Bueno, pues uno de los momentos pues como más difíciles que tuvimos, pues obviamente después del momento pues como crítico, fueron pues como los sepelios colectivos. El primer sepelio fue de 32 personas y realmente pues fue muy difícil como el manejo de las personas que estaban alteradas. O sea, en ese momento nosotros no sabíamos pues como si atender al que estaba desmayado, si consolar al que estaba pues como dolido, o sea, es algo muy difícil de manejar y para lo que uno realmente no está preparado. Bueno, después se continuaron pues como con los sepelios, más o menos día de por medio. Bueno, no sé si pudimos poner el video. El 20, sí. Ahí tenemos pues como un video cortico. Y bueno. Sí, entonces se realizaron 2 sepelios, uno el 21 y otro el 23 de mayo. Entonces, inicialmente la misa era afuera de la iglesia y toda la gente alrededor pues haciendo la misa por sus familiares y personas conocidas que murieron. Y ya después los ataúdes eran llevados en los carros fúnebres hasta el cementerio para ser enterrados. En este momento pues están pasando todos los carros fúnebres en el cementerio y causa gran conmoción porque es que si vos vivís en un lugar pequeño donde todo el mundo se conoce, absolutamente todo el mundo, las enfermeras, uno recuerda que ese paciente lo atendí la semana pasada, era así, ya lo venía conociendo, ya sabía algo de la historia de él y es muy difícil no dejarse afectar
porque es que te llegan, o sea, tus pacientes a ti, tú vas a generar una conexión emocional con ellos y es muy duro tener que afrontar este tipo de cosas. Y eso que nosotros no estábamos, o sea, tan dentro como de la situación, porque de todas formas no vivíamos allá, en cambio estas eran personas que se conocían desde pequeños, que toda la vida vivieron juntos. Muchas de las enfermeras también fueron damnificadas, sus casas se las llevaron totalmente la avalancha. Entonces, por ejemplo, una de las enfermeras estaba de turno esa noche y ella era pensando, mi esposo está en la casa, lo llamo y no me contesta, y estaba súper preocupada y tampoco estaba en la capacidad emocional de atender a las personas que llegaban porque estaba preocupada por su esposo. Entonces es muy difícil como dimensionar qué tan duro y emocionalmente impactante es una situación de estas. Bueno, pues en cuanto a los aprendizajes, pues aparte de los que hemos pues como mencionado, es que, o sea, muchas veces cuando uno está como avanzando en la carrera, uno siente que no, realmente uno siente que no sabe, que no puede, que el momento en que le llegue no va a ser capaz, y es como cuestión de que, pues de enfrentarse a ciertas situaciones y evolucionar. Pues nosotras no nos sentíamos, por lo menos yo pues no me sentía para nada preparada para pues un tipo de atención como la que hicimos. Pues allá éramos prácticamente otros médicos, tú vas, tú medicas, tú formulas, tú haces todo pues como si ya tuvieras pues como la capacidad, y en realidad uno se da cuenta que sí es capaz, pues sí puede. Sí, yo creo que pues ayudar a las personas emocionalmente fue un crecimiento muy grande para las dos, porque nos ayudó a mirar la perspectiva, o sea, sí, uno aprende muchas cosas acá en la universidad, pero aprende más que todo a tratar el cuerpo. Y cuando a uno le dicen, es que hay que ser antes que médicos humanos, uno pues sí, en la cabeza sí hay que ser antes que médicos humanos, pero en estas clases de tragedias y de desastres y de momentos tan críticos es que uno se da cuenta que en realidad el paciente que te llegó triste por su familia no necesita que tú le cures la herida infectada, necesita que tú le des apoyo y que lo trates de animar para que ese momento de duelo se haga un poco más fácil. Pues igual para muchos pacientes el solo hecho pues como de ir al hospital les generaba pues como tranquilidad y seguridad. Muchas veces ni siquiera pues estaban como malucos o no sentían nada, sino que sentían como el pánico o el temor de que podía volver a pasar algo, inmediatamente llegaban al hospital. Muchas veces pues como que solo bastaba con decirles pues tranquilo, aquí estás bien, aquí no va a pasar nada, inmediatamente se les veía pues como la mejoría, la tranquilidad. Entonces pues aprendimos también que somos como un apoyo muy grande para la comunidad, o sea, la gente tiende a buscar apoyo pues en nosotros, y así fue, pues el apoyo que buscaban era simplemente ir pues como a escucharnos, a sentirse pues seguros como dentro de las instalaciones, pues. Sí, es muy bonito ver cómo las personas ven al médico todavía como pues como una figura que le genera tranquilidad, y eso es lo que tenemos que lograr en nuestros pacientes, hacer esa conexión para que el que llegue enfermo se sienta bien tratado, que a ti te importa lo que le está sucediendo, y eso va a ser en realidad psicológicamente que la persona se sane y le ayude a sopesar sus enfermedades. Pues no, si tienen alguna pregunta o, pues, o algo, pues nos pueden decir tranquilamente. Doctor. Cuando yo estaba haciendo el rural, no hay necesidad. Pero para la grabación. Cuando yo estaba haciendo el rural en el municipio de Cañas Gordas, más o menos en la Semana Santa de 1982, sucedió una tragedia que, haciendo más o menos cálculos, equivale a la tercera parte de esta. Allá se desbordó el río Sucio, que nace en la cabecera municipal de Cañas Gordas y que
desemboca en el Atrato, pues mucho más abajo, prácticamente en Urabá. Allá las personas que fallecieron fueron, comparado con estas, apenas 23, y los desaparecidos prácticamente se supo quiénes fueron y no fueron tantos indudablemente. Lo que quiero destacar, aparte de lo que han dicho nuestras compañeras y colegas de 10º semestre, es que en definitiva en esos momentos lo que importa es la calidad humana del médico. Uno aprende medicina y uno no es capaz de no ser médico, pero la calidad humana es una cosa que se puede mejorar todos los días de la vida. Y precisamente ellas lo acaban de destacar. Estas experiencias finalmente nos enseñan un montón de cosas que es imposible enseñar en el aula de clase. Por eso es que ante una circunstancia imprevista, no solo los médicos, sino los ingenieros, caso Space, estamos sin armamento, sin cómo abordar una situación de esa naturaleza, ¿sí? Y otra cosa que vale la pena destacar es que ese acontecimiento que me correspondió a mí enfrentar la primera noche y el primer día absolutamente solo en el pueblo, como se dice, ¿cierto? Con los pacientes que estaban hospitalizados, con los de las enfermedades crónicas, con los niños que se quedaron huérfanos, etcétera, etcétera. No tuvo prácticamente sino una noticia corta en los periódicos de ese fin de semana. En cambio, esta tragedia de Salgar copó todos los medios de comunicación en vivo y en directo. ¿Qué se concluye de ahí? Que nuestra actividad médica, cuando se sucede o se da en condiciones de emergencia o desastre, hoy en día está monitoreada, por decirlo de alguna manera, por todos los colombianos. Entonces, si uno se equivocó, si uno trató mal, si uno no hizo lo que debía haber hecho en 1982, pues prácticamente nadie se dio cuenta. Pero si las compañeras aquí presentes y quienes estaban trabajando con ellos, por cualquier circunstancia, no lo hubieran hecho así o lo hubieran hecho de una manera inadecuada, de una vez todo Colombia iba a ser testigo de esa situación. Para que concluyamos con eso, que los médicos que están próximos a egresar van a encontrarse en una situación en donde todo está sucediendo a ojos de todo el mundo. Entonces hay que tener confianza en lo que hemos aprendido, pero hay que siempre tener un margen de apertura mental para todo lo que nos falta por aprender en la vida. Muchas gracias. Bueno, ustedes son estudiantes de medicina que ya están a punto de terminar todas sus asignaturas y entrar al internado, ¿cierto? Como momento de práctica. Si bien, como decía el doctor Toro, el hecho de afrontar y acompañar al paciente y al familiar del paciente adecuadamente, el ser humano hace parte de todo el bagaje que vamos recogiendo en el transcurso de nuestra vida, nuestra infancia, los valores familiares. ¿Creen ustedes que el tránsito por la universidad, todos estos años que llevan acá, el compartir con compañeros, con profesores, con coordinadores, con personas de otras áreas, el conocer pacientes y tutores en los distintos campos de práctica, les ha ayudado a ser mejores seres humanos? No estoy hablando de lo académico, ¿sí?, sino a ser mejores seres humanos, y les dio las herramientas o las competencias necesarias para afrontar una situación como esa, o creen que algo nos quedó faltando? Pues como decíamos ahorita, pues puede que, o sea, aquí la educación pues es integral, ¿cierto?
pero yo creo que para el momento ya como de llegar a una situación como esta, pues por lo menos yo realmente no me sentía preparada en ese aspecto, pues de pronto falta un poquito pues como, no sé, pues como de desarrollar como ese aspecto en la educación pues como de nosotros, no sé, pues. Yo creo que todos los días uno aprende de las personas que están a su alrededor, porque absolutamente todo el mundo, inclusive si no tienen pues si no tienen el nivel educativo más alto, te enseñan algo. Y pues han sido 5 años recorriendo con muchas personas que hemos conocido que nos han aportado muchas cosas, muchos profesores, los mismos pacientes te enseñan a afrontar y a crecer como persona. Porque puede que nosotros no nos hubieran enseñado psicológicamente cómo tratar un duelo o qué se debe decir en ese momento, pero si pudimos afrontarlo de forma adecuada, que lo hicimos, y pudimos en ese momento improvisar y ayudar a las personas que nos necesitaban, es porque definitivamente la universidad nos ha apoyado y nos ha ayudado a crecer como personas para poder solventar esas situaciones que se nos van presentando cada día. Pero sí sería bueno pues tener una asignatura de psicología que nos diga cómo ayudar a tratar el duelo o qué hacer en esos momentos, pues, aunque es algo muy excepcional, no a todos les va a tocar un desastre y esperemos que no, pero sí sería bueno pues sobre todo en esos momentos de duelo. Pues igual evolucionamos de alguna u otra forma en el momento, entonces pues sí hay pues como algo. Pero el duelo nos toca atender toda la vida, de a uno, de a dos, de a tres personas o duelos colectivos como este. Ahí casi que uno no puede hacer diferenciación. Un duelo se maneja y eso es lo que ustedes de alguna manera les quedó faltando y yo creo que eso les seguirá faltando a todos. De manera que si la universidad toma nota de esto, eso se subsanará con absoluta seguridad. Sí, es verdad. Pues algún otro comentario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las compañeras por compartir este espacio con nosotros, por contarnos su experiencia, sus anécdotas, sus sentimientos, todo lo que aprendieron allá y todo lo que van a seguir aprendiendo. Esto es lo que nos espera, muchachos, esta es la vida, el día a día, el conocer a la gente, el conocer los distintos contextos de la sociedad y el saber cómo desde lo académico y desde lo humano lo vamos a afrontar. Muchísimas gracias. Les cuento que la próxima tertulia la tendremos el 27 de agosto, los estaremos invitando a todos por correo. Vamos a tener la presentación de la película Carta a una sombra y va a ser presentada por su directora al final. A través del Semillero de Salud Pública y el Grupo de Humanidades vamos a realizar como un conversatorio al final con la directora de la película. Igual les estaremos contando por todos los medios posibles de la universidad. Mil gracias y que tengan una feliz tarde. Hasta luego.